el conocimiento es la caída original del ser humano. Adán, al tornarse conocedor, cayó. Y tenemos que aceptar que dentro de esta historia que cuenta la Biblia, utilizando el lenguaje naturalmente, hay una representación, hay una simbología. Y esta simbología que voy a compartir es interesante porque puede dar luz también a la interpretación de imágenes que vienen en momentos en los cuales estamos en procesos con enteógenos. Hay figuras que vienen, que tienen una simbología. Hay una figura que es recurrente, quizás la más recurrente de miles de personas que yo he escuchado, que has visto anoche en la toma. O sea, número 1 en la lista, la serpiente. ¿Quién no ha visto una serpiente en una toma de ayahuasca? Yo, miles de veces. De todos los colores, de todas las formas, de todos los largos. Y la serpiente está presente en esta historia, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué significa la manzana, qué significa la serpiente, incluso qué significa la mujer. Cuidado. Porque el que cayó fue Adán. Pero ahí hubo una manzana, una serpiente y una mujer. Ahí empieza la historia. A ver, la manzana, sí, una manzana que es un fruto. Y el árbol, un árbol. Pero claro, la Biblia dice que era el árbol del conocimiento. Esta es una historia que hay que cogerla con mucha precisión. Las manzanas son inocentes. No te echan del cielo solo porque comas una manzana. Te tiran al infierno. ¿Te comiste una manzana? Al infierno. La manzana no tiene la culpa. Además, no tiene ninguna posibilidad la manzana de expulsarte al infierno. O sea, es evidente que estaban hablando de una simbología. Ya puesto en el asunto, Dios tampoco puede expulsarte a ninguna parte. ¿Cómo se va a enfadar Dios contigo? Entonces no puede tratarse de un Dios juzgón, ni una manzana que tiene la capacidad de condenarte. Estamos hablando de una metáfora. Entonces, ¿cuáles son los frutos de ese árbol del conocimiento? ¿Qué es la manzana? La manzana es la palabra. Son las ideas, las filosofías, los conceptos. No son manzanas. Olvídate de la manzana. Cada vez que diga manzana, acuérdate. Es toda la estructura que surge a través del lenguaje, de la palabra. Ideas, filosofías, creencias. Eso es la manzana. Luego aparece la serpiente. La serpiente representa, en realidad, el primer profesor que hubo en la humanidad. El primer académico. La serpiente es el demagogo, el académico. Entonces, al igual que la manzana, la serpiente también es una palabra, pero que simboliza otra cosa. Simboliza algo muy, muy preciso. Es la mente tratando de organizar contenidos, adquiriendo su propia forma para poder comenzar a dominar al ser humano. Tiene que crear justamente una tiranía. Tiene que crear un imperio.
Que bueno, al menos yo me hago cargo en mí. Hay que ver si cada uno se hace cargo. Cada uno tiene montado su propio imperialismo totalitario. Hijo puta. Que está dispuesto a matar o hacer lo que sea con tal de mantener el poder. Eso es la mente. Lo que creo ser, con todos los mecanismos de defensa que no me toquen. Mato a cualquiera, pero el poder, la estructura, lo que he creado. La serpiente le enseñó el truco del conocimiento. Es la desgracia humana. Y la serpiente, para poder hacer este trabajo sobre el hombre, tuvo que diseñar una estrategia, por cierto, muy inteligente. Aparece el tercer personaje. Tuvo que utilizar a la mujer, a Eva. ¿Por qué la serpiente no habló directamente con el hombre? No lo iba a convencer. Le vendió la idea a la mujer y lo hizo muy bien. Manipuló a la mujer para que ella se encargara de manipular al hombre. Y en ese acto, la mujer supo por primera vez que el hombre era susceptible de ser manipulado. Este ha sido el gran descubrimiento histórico de la mujer. Y a decir verdad, digamos, la mujer, aunque fue manipulada por la serpiente, por la mente, el conocimiento, tenía razón en lo que le dijo al hombre. Lo tengo aquí escrito exactamente, sacado de la Biblia. Te convertirás en un conocedor. Le estaba diciendo, a partir de ahora vas a saber qué es qué. Vas a ver qué es qué. Vas a saber identificar qué es una cosa, qué es otra. Sin comer de este fruto, y esto es una amenaza, nunca sabrás qué es cada cosa. Te quedarás como un ignorante para toda la vida, porque no sabrás diferenciar. Es la pérdida de inocencia, vendida de una manera magistral. En términos filosóficos, exactamente aquí es cuando nació la posibilidad de crear ideologías, es decir, de construir ideas a base de percepciones, de ceñirnos estrictamente a interpretaciones que elabora la mente. Es decir, si Adán hubiese podido evitar comer del fruto del conocimiento, hubiese evitado que se creara una mente analítica. Pero en la humanidad no habría ciencia. La ciencia viene de ahí. Por eso el debate entre ciencia y religión. La religión, en sus orígenes, podemos decir la espiritualidad, porque la religión luego se convirtió en una fuente de conocimiento y de creencias. Se desvirtuó completamente la religión. En esencia era lo opuesto. Era volver a religar, a conectar al ser humano con su inocencia, su pureza y su inteligencia. Ese era el leitmotiv de la religión. Pero también se convirtieron en fuentes proveedoras de creencias. Por eso todas las religiones están basadas en escrituras, libros que hay que estudiar. Y esta es una de las cosas más magistrales que yo encontré y descubrí en Rumi. Rumi era un gran experto en el Corán. Y cuando te metes ahí te pones a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Te vuelves un exégeta.
En algún momento Rumi dijo, no quiero saber nada de conocimiento, de estudio, del Corán. Me interesan las personas. Ese fue el giro magistral en la vida de Rumi. Me interesa entregarme desde el amor a quienes se acerquen a mí. Dio un giro total. Por eso todo su método está inspirado en el amor, en el vínculo que se crea con otro ser humano. Porque a través de ese vínculo se crea una transferencia espontánea. No es un tema de conocimiento. No es un tema de ponerte a enseñarle a alguien. Es un tema de crearle las condiciones a ese alguien que se acerca a ti para que se pueda encontrar, redescubrir. Y la experiencia original de Rumi fue justamente lo que marcó su camino místico. Desde el principio supo de que la luz no llega a través del conocimiento, llega a través del amor. Todo se ilumina cuando creas vínculos afectivos sinceros de amor. Por eso decíamos anoche, la comprensión nos llegó a nosotros y dijimos claro y alto, la medicina no son las medicinas, la medicina es el amor. La medicina no es la música, no es la ayahuasca, no es la danza. Es el amor. ¿Dónde está el secreto? En que cada una de las herramientas que utilicemos, incluso medicinas de la tierra, naturales, técnicas, métodos, danza, movimiento, respiración, yoga, meditación. ¿Dónde está el secreto? En el amor con el que las impartes. En ser consciente que estás utilizando de todo para transmitir el amor que eres. Qué maravilla estar aquí.